Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos a 15 de junio, 6 días de que comience el invierno. Hoy un día bien fresquito que todos nos hemos despertado tiritando, como decía Donald, y no por las olas y el viento, sino por el frío que hacía en la calle. Y obviamente tenemos un país que no nos da tregua a los argentinos de azorarnos las manifestaciones que nuestros dirigentes emiten permanentemente y con el desparpajo que las emiten, como si fueran verdades reveladas por ellos y ellos fueran los dioses del Olimpo. Pasamos a analizar entre ustedes y yo. ¿Vieron los avisos de presidencia, futuro, reconstrucción del país? Yo me ponía a pensar ayer, cuando veía ese anuncio de reconstrucción, digo, ¿cuántos gobiernos reconstruyeron Argentina? Yo creo que desde 1816 más o menos estamos tratando de reconstruir una Argentina que no se construyó nunca. Aunque realmente el 1800 fue un muy buen siglo para nosotros. Nos independizamos de España, empezamos a ser independientes, tuvimos la grieta igual, y después crecimos, y allá por 1895 éramos número 1 en el PBI per cápita. ¿Qué me cuenta? Esa era Argentina. Ahora estamos en Argentilandia, que obviamente, después, desde esa época acá, pasamos un siglo XX bastante malo, realmente, con una decadencia brutal, y estamos en el siglo XXI, ya en las primeras 2 décadas, y mejor no nos va. Pensaba yo, Argentina, reconstrucción de Argentina, y digo, bueno, ¿cómo hacemos para que un país se reconstruya? Y yo digo, con crecimiento. Bien, un crecimiento en un país hace que su masa laboral crezca, sus inversiones en el país crezcan, las inversiones que se realizan en el país a su vez, que crece la inversión externa e interna dentro de la economía del país, hace que la economía interna crezca, que la fuente de trabajo sea mejor. Y bueno, y me desperté. Porque, digamos, ¿en qué país que queremos que crezca se castiga al que produce? En ninguno. ¿En qué país se castiga al que toma trabajadores? En ninguno. Entonces, lo único que hacemos en este país de crecimiento y de aumento es el gasto ineficiente. Ese gasto que usted se imagina que hacemos en un embajador que no cubre ningún cargo, porque vive de joda en el exterior, muy bien, más o menos ganando en euros o dólares unos 2 millones de pesos. O sea, vive muy bien. Mientras nosotros acá seguimos creciendo en gasto improductivo en todas las direcciones, secretarías y ministerios que tenemos, que son
secretarías y ministerios para impedir. Y a su vez, tenemos que terminar siendo un Estado más que protector, opresor. ¿Por qué? Porque es un Estado que nos obliga a tener el doble de lo que necesitamos nosotros, o sea, escolaridad pública contra la privada, es la salud pública contra la privada, la seguridad pública contra la privada. Entonces tenemos un Estado que es un elefante que nos pisa permanentemente y que además de pisarnos nos impide crecer. Por ende, eso de reconstruir no es tan cierto. ¿Y saben por qué no podemos crecer? Por una sola palabra y mágica. Este país no tiene seguridad jurídica. Y se conoce que no tiene seguridad jurídica. ¿Por qué no tiene seguridad jurídica? Porque las leyes las cambiamos, los poco meritorios diputados y senadores que tenemos, la mayoría, por supuesto, no todos, pero la mayoría, que votamos estupideces como el día del chorizo tandilero o el día del árbol, pero no resolvemos el problema de una reforma tributaria, una reforma laboral, algo que nos sacara del siglo XX y nos llevara realmente al siglo XXI. Y obviamente esa inversión de afuera que no viene y este gasto improductivo de adentro que lo tenemos permanentemente nos da otra palabra mágica que es producir dinero que cada vez cuesta menos, digamos imprimir billetes que cada vez sirven para menos, y nos trae la palabra mágica de inflación. Recuerdo que últimamente hasta en Europa o en Estados Unidos se está hablando de que un poquito de inflación no viene mal. Eso podríamos nosotros escribir vademecum de inflación, porque tuvimos hiperinflaciones, tuvimos default con inflación, tuvimos absolutamente de todo, pero con inflación, eso sí. Una época de Helbar con cero inflación, que después explotó con el Rodrigazo, nuestro primer gran explosión, y así seguimos en Argentilandia diciendo que vamos a reconstruir el país. Ahora vamos al personaje que nos representa, que es nuestro presidente. El presidente, luego de hacer una sarta de memes para las aplicaciones con respecto a de dónde vienen los brasileros y de nombrar a Octavio Paz y demás, nos explicó, mejor dicho, estaba hablando dentro de un foro en San Petersburgo, o sea, estamos hablando de Zoom, estamos hablando de Rusia, que el capitalismo no ha dado resultado. Otra expresión del presidente no solo vacía, sino sin datos. Pues si usted piensa que el capitalismo no dio resultados y le cree al presidente, tendríamos que decir, por ejemplo, que hay países pujantes como Irán, como Venezuela o como Cuba, o como la propia Rusia, que hoy es muy capitalista. Y que los países que no dan resultados son Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España. Entonces, si uno sopesa eso, se da cuenta que el presidente dijo una barbaridad, que no tiene ningún condimento lógico, porque si nos vamos a lo económico, entonces tampoco tendría que dar resultado ni la salud, ni el matrimonio, ni la medicina, no da resultado nada. Que realmente a lo largo de los tiempos puede haber buenos y malos, pero dan resultado, y dan su resultado. Si dejamos de lado a lo que dice Fernández, porque ya el presidente se cansó de perder poder, y no solo se cansó de perder poder, sino que además se cansa de ridiculizar a un país con unas relaciones exteriores que son
miserables con respecto a los demás. Bajamos un poco al poder real, que es a la doctora Cristina, que se decidió a hablar. Es así. Ella, la incontinencia global dura un tiempo, pero de repente le ponen a Axel al lado, está en su provincia, que es el ideal para todos los peronistas, porque de ahí sacan los votos para poder hacer las mayorías que después les traen la posibilidad de hacer las barbaridades que hacen e hicieron a lo largo de los gobiernos, y empezó a criticar, por supuesto, a las prepagas. Esta crítica a las prepagas viene con algo atrás. ¿Por qué? Porque ella habló del sistema mixto, que hablamos de lo que es la prepaga, que es el capitalismo, las sindicales, que son los amigos que sacaron a Perón de Martín García, y hablamos del sistema público de salud, que todos sabemos cómo funciona. Sabemos que los grandes médicos están dentro del sistema público, pero el sistema público está vaciado. No hay nada. Pero ¿de dónde surge esta idea de Cristina? De Santa Cruz. En Santa Cruz hicieron esto mismo. Primero en Río Gallegos, cuando estuvieron gobernándolo un tiempo. Después en la provincia, cuando lo gobernaron mucho más. Y lo que hicieron fue hacer que el sistema privado quiebre. No les permitieron aumentar, los obligaron a ir quebrándose uno a uno, y el sindicalismo, mal que mal, con el tema de que los aportes lo maneja la AFIP, que en realidad depende del gobierno central y que normalmente tiene el mismo viso político, porque cuando votan peronistas votan todos y le dan el poder absoluto, quiebra el sistema de salud de Santa Cruz como está hoy. Y lamentablemente deberíamos escuchar más a Mariana Zubik, deberíamos escuchar más al diputado que viene de Santa Cruz, porque los Kirchner no están haciendo nada nuevo. Y aunque el cabecilla no se encuentra, están todos los que se criaron con el cabecilla, todos ricos, por supuesto. Y por otro lado, tenemos que ver qué pasa con la oposición. Porque si bien es cierto que el gobierno está haciendo un trabajo de horadar la justicia para sobreseer a Cristina, de lustrar la justicia para que todos los muchachos que fueron delincuentes ahora sean probos y sanos y estén afuera, porque ahora son gobierno. La oposición yo la veo que no dice ni nada. Por ejemplo, Nicaragua, país que saben ustedes que opositor que aparece, opositor que va preso. Y ahí vamos, Relaciones Exteriores de Argentina. Ni mu, no habla nada. O sea, Argentina como país acepta eso. Maduro, ¿qué pasa? Está demostrado que derechos humanos no existen. Sin embargo, el gobierno mismo también. Entonces, se identifican con gobiernos como Cuba, como Irán, como Venezuela, que no son los gobiernos que la sociedad argentina quiere, que no es el ideal para que nuestros chicos crezcan, que tampoco es el ideal el concepto de la dádiva, porque el concepto de la dádiva trae que el hombre no tenga su amor propio, no tenga nada. ¿Por qué pasa cuando uno pierde ahorros y tiene su trabajo? Los ahorros le resultan un grave problema, pero con su trabajo sabe que se puede rehacer. Es muy diferente cuando es al revés. Cuando no tiene su trabajo y vive de la dádiva de un político, que puede ser bueno, malo,
mediocre, muy malo, y entonces va a depender siempre de esa rama política, y ustedes saben de qué choripán estoy hablando yo. A tal punto llegamos nosotros a hacer lo diferente y tan raro que no aclaramos nada, que ahora ponemos AstraZeneca, que Europa está con menos con una duda, y seguimos sin Pfizer. Pfizer no, es Satanás. Pfizer es una mezcla norteamericana-alemana, por la duda, porque por ahí el presidente cree que Pfizer vino de Norteamérica y bajó de la selva. No. AstraZeneca es una mezcolanza también, pero que también están los norteamericanos. Pero hay un amigo del gobierno, Sigman, que lo hemos visto ayer tomando en una cafetería un café con Ginés González García, casualmente, en Madrid. Y que no podemos decir que no hubo la vista puesta en él, que le adelantaron 60 millones de dólares por una cantidad de dosis que nunca vinieron, que recién están viendo ahora con apenas un cego de 6 meses. No nos vamos a poner mal. Y nosotros, en base a esas relaciones exteriores que volví, me perdí, pasé por Madrid a tomar un café con Sigman y con Ginés González García, pero me olvidé que estaban hablando de Israel en nosotros. Y es algo que nosotros lo hemos hablado con Miguel Schiaretti cuando se tomó la medida de la carne, cuando dijeron que la carne íbamos a anular las exportaciones, 20% más o menos de lo que se faena en el país, para que el precio del mercado interno no creciera, sino que se redujera. Y como decía la Presidente, realmente bad information. Muchachos, si ustedes producen 100 en un frigorífico, hagámoslo para que lo entienda cualquiera, producen 100, no es mío, es de Suchovicki, así que lo van a entender. Si producen 100 en un frigorífico y le anulan que los 20 que exportaba no lo puede exportar, y esos 20 que exportaba no es vendible acá porque no son cortes que tienen de consumo interno, indudablemente lo va a tener que tirar, con lo cual va a facturar menos porque los 20 que exportaba ya no lo factura. Entonces, ¿qué pasa con los otros 80? Piense, ¿qué va a pasar? Va a tener que absorber los costos de esos 20 que hoy no vende. Entonces, el dicho, ¿cómo decirlo? La barbaridad que nos dice Alberto, junto con esa barbaridad que el capitalismo no funciona. Esto es una teoría económica con datos. Usted va a tener que esos 80 se transforman en gastos de 100 y el mercado interno tiene que absorber los 20 que usted tira. Con lo cual, en ningún momento va a reducir el valor, sino que como mínimo lo mantendrá de acuerdo al margen o subirá. Por ende, indudablemente, ni Kicillof, que es nuestro ministro de Economía virtual, ni el pobre de Guzmán, que es un ministro de Economía también virtual, estamos resolviendo problemas y dejamos de pagarle al Club de París, que ustedes se acuerdan que el Club de París fue una deuda que renegoció Kicillof y que la renegoció pagándole todo lo que no le pagaba a nadie. Por ende, estamos en que los muchachos son nacionales y populares, de la boca para afuera, y son oligarcas y gorilas de la boca para adentro. Todos esos muchachos nacionales y populares están todos llenos de plata. Plata que hicieron en la política. Y que plata que se hace en la política a nivel extremo es non santa. Como diría mi amigo Javier Milei, son las porosas manos de los políticos que le quedan pegados los billetes, que no casualmente tienen animalitos, sino tienen un verde esperanza que da asco, o un color euro que también da asco. Muchachos,
yo lo que les planteo es que tenemos que pensar seriamente en seguir apostando a este gobierno, inclusive los que reciben los planes, los choriplanes, los megaplanes, la ayuda escolar y toda la historieta que lo vienen recibiendo hace tiempo, a ver si crecieron, mejoraron o sigue siendo la misma mediocridad de antes, pero siguen mamando de la teta del Estado. Yo creo que la clase media eso no lo quiere, yo creo que la clase empujante en este país no lo quiere, y yo creo que todos vamos a empujar para que esto no siga. Los comprometo a ustedes, piénsenlo. El único poder que existe es la ciudadanía y su voto. Si usted vota mal, pasa lo que pasó. Piénselo. Y dígame si no tenemos que cambiar. Por hoy fue todo. Hasta la próxima semana que vamos a volver a charlar. Pero no se olvide que el viernes vamos a estar con el doctor González de Alessandro, Cristian, especialista justamente en usted y yo, en jubilados, en los que nos hicieron a los jubilados a lo largo de los tiempos y en los que puede pasar o que nos pueden seguir haciendo a los jubilados y qué derecho tenemos a quejarnos. Pues yo creo que la mejor queja que podemos hacer todos los jubilados es pararnos el día de la votación e ir a votar lo que no queremos, que es a ninguno. Veremos si alguno realmente cambia la historia y en vez de refundar la patria, se la dejen de refundir. Los espero el viernes a las 8 de la noche con González de Alessandro y por supuesto la semana que viene vamos a estar haciendo otro análisis de los dimes y diretes de Argentilandia.